Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de las tecnologías de la información, agradecen su asistencia en línea al ciclo de conferencias Consejos prácticos para la redacción y argumentación del recurso de apelación. En esta ocasión contamos con la presencia de la jueza Gloria Alicia Adames Mireles, quien disertará sobre el tema Reglas Generales del Recurso, legitimación, supuestos de procedencia, forma, plazos y requisitos para interponerlo, o para su adhesión y sustanciación, así como efectos de la sentencia que se resuelve. Antes de dar inicio a la conferencia del día de hoy, me permito dar una breve semblanza curricular de la importancia en la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Ella es licenciada en Derecho y cuenta con maestría en Derecho Mercantil por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es doctoranda en Derecho. En su trayectoria profesional ha dedicado su vida a la carrera judicial dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde ha sido escribiente, secretario de primera y segunda instancia, jueza menor y actualmente es jueza de primera instancia dentro de la oralidad en materia civil. Es catedrático en la en el Instituto Universitario, México Americano. De igual manera ha participado en diversas conferencias, seminarios, talleres y demás en otras universidades como la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana, entre otras. Forma parte también del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Ha acudido también como impartidora de cursos a diferentes estados de la República, siempre con los temas de justicia oral, civil y administrativa. Y en esta ocasión participa con nosotros dentro del ciclo de conferencias, consejos prácticos para la redacción y argumentación del recurso de apelación. Bienvenida, maestra Gloria Alicia Adames Mireles. Gracias, maestra. Muy amable. Buenos días. Es un privilegio estar en esta plataforma y espero que esta hora me dé la oportunidad de compartirles sobre el recurso de apelación, el cual es considerado el recurso ordinario o medio de impugnación más trascendental o importante. Hablar del recurso de apelación no se puede hacer sin hacerlo dentro del contexto constitucional. Es importante tener presente que, conforme al artículo 17 constitucional, está el derecho fundamental de acceso a la justicia. También es importante tener presente que, conforme a la Convención de Derechos Humanos, tenemos que se tutela la protección, acceso a la justicia. Y menciono esto porque, a la luz de los derechos humanos y de ese acceso o tutela judicial o jurisdiccional, tenemos que considerar que en los procedimientos civiles se permea una serie de recursos para salvaguardar el debido proceso y la actuación de los jueces o juezas. Bajo ese orden de ideas, es importante que tengamos presente que nuestro Código de Procedimientos Civiles regula una definición sobre el recurso de apelación. Y esa definición hace referencia a una triple función o finalidad de ese medio de impugnación, al hablar de que el mismo se interpone y refiere, ¿verdad?, para que un tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique las resoluciones dictadas en la primera y, en su caso, analice la violación procesal sostenida, decretando la reposición del procedimiento. Esa es la definición legal, pero también marca unas excepciones. Dice, con excepción de lo dispuesto en los artículos 441 y 446 de este código. Es importante tener presente que algunos tratadistas de teoría general del proceso hacen una crítica a este precepto, que es el 423 del Código de Procedimientos Civiles, porque indudablemente cualquiera que interpone un recurso de apelación no lo hace con la finalidad de que se confirme,
sino lo que pretende, dependiendo de cuál es el punto materia de agravio, es una modificación de la resolución impugnada o puede pretender una revocación de la misma. Entonces, los tratadistas, como por ejemplo Ovalle o Pallares o Pérez Palma, hacen esa crítica y indudablemente pues tenemos que tener esa percepción. También es importante que tengamos en cuenta los diferentes sistemas que permean o que rigen el recurso de apelación. Desde el punto de vista doctrinal, tenemos un sistema que es el sistema de libre, el sistema de estricto derecho cerrado y un sistema ecléctico o un sistema mixto. Entendemos por un sistema libre el que permite que en una segunda instancia el magistrado o magistrada pueda revisar libremente toda la primera instancia. Definitivamente, si nosotros nos apegamos al concepto legal, desde el principio se deja claro, y me voy a permitir dar lectura íntegra al artículo 423. La apelación es el recurso que tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique las resoluciones dictadas en la primera y, en su caso, analice la violación procesal sostenida, decretando la reposición del procedimiento. Todo ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en los artículos 441 y 446 de este Código. De la lectura de este artículo podemos ya percibir algunos elementos de definición, elementos personales, como sería el propio apelante o el que se considera agraviado, el elemento personal del juzgador de primera instancia que dictó la resolución, que de acuerdo al apelante considera que existe una violación procesal, porque aquí se habla de que puede haber una violación procesal, cuyo propósito sea entonces la reposición del procedimiento, o que dictó la resolución con un desapego a la ley, una inexactitud de la ley, que le causa una lesión o agravio. Vemos también un elemento que no es personal, sino un elemento de definición como es el propio agravio o los propios agravios. Y también vemos el elemento personal de la autoridad de segunda instancia, de segundo grado. Y cuando el precepto en la definición legal hace referencia a excepciones, ya desde ahí podemos vislumbrar que, de acuerdo a los sistemas que acabo de compartir, no se trata de un sistema libre, puesto que es la excepción a la regla general el que se permita que se pueda hacer un examen de oficio o un examen por suplencia de la queja, ya sea por deficiencia en los agravios o por omisión en los mismos. Entonces, comparto que el sistema que tenemos aquí en nuestro estado es el sistema ecléctico o mixto. Bajo ese orden de ideas, tenemos que, atendiendo a los elementos personales que vemos en esta definición legal, únicamente puede instar la segunda instancia, o sea, el recurso de apelación, la parte que se considere agraviada. Entonces también tenemos varios principios que permean este recurso de apelación, también denominado recurso de alzada. En ese contexto tenemos que hay varios principios, como es el de instancia de parte, el de que haya un agravio que realmente afecte o lesione el patrimonio o que lesione un derecho económico, en sí un derecho sustantivo. Sabemos perfectamente que los recursos o cualquier medio de impugnación, puesto que el recurso es tan solo una especie de medio de impugnación dentro del contexto o el género de medios de impugnación, tiene como propósito salvaguardar derechos sustantivos. Por eso mencionaba que no podíamos hablar del recurso de apelación sacándolo del contexto de la tutela judicial, de ese derecho fundamental, porque precisamente se han creado medios de impugnación para vigilar la función del juzgador y que se pueda salvaguardar un debido proceso y seguir ciertas formalidades que respetándose, van a permitir
que se tutele o proteja ese derecho sustantivo que es puesto a consideración de la autoridad por el justiciable en demanda de que se dirima un conflicto, que se resuelva una controversia. Entonces, bajo ese contexto, es importante tener la perspectiva de lo que es el recurso de apelación, el cual es un recurso ordinario, es un medio de impugnación ordinario y, repito, de los más importantes, si no es que el más importante, incluso así lo dicen los diferentes trataristas o juristas. Entre los principios reguladores de la apelación que mencionaba, además de que es un recurso ordinario, de que es un recurso que únicamente procede a instancia de parte, de que debe de haber un agravio o una lesión derivado del pronunciamiento de ese auto o de esa sentencia interlocutoria o definitiva que causa el agravio. Y me anticipo a referir que una de las características precisamente del recurso de apelación es que procede únicamente en contra de este tipo de resoluciones. Como juristas y como procesalistas es importante tener presente que dentro de los procedimientos civiles existen varias actuaciones judiciales, que pueden ser el dictado de resoluciones, pueden ser diligencias en donde los secretarios dan fe, pueden ser diligencias actuariales, que es otro tipo de funcionario fedatario, y en ese tenor, si tenemos esa enumeración de las diferentes resoluciones, como abogados tenemos que tener presente que dependiendo del tipo de actuación judicial va a ser el medio de impugnación que utilicemos para salvaguardar el derecho sustantivo de la persona que se está representando. Entonces, entre esos principios reguladores del recurso de apelación, vamos a encontrar excepciones que también dimanan del propio artículo que da los elementos de definición de la apelación. Los artículos 441 y 446 del ordenamiento adjetivo civil en cita hacen referencia a excepciones cuando la autoridad de alzada puede ir más allá de esos principios que hacen alusión a que únicamente se puede analizar lo que el apelante hace valer en vía de agravio. Y esas excepciones es en el caso de asuntos de orden familiar, en el caso de menores, en el caso de incapaces, o cuando el apelante es el acreedor alimentista. Si nosotros volvemos otra vez a retomar que no podemos considerar una institución procesal como es los medios de impugnación y en este caso el recurso de apelación en forma aislada, sino que tenemos que verlos a la luz de un contexto constitucional y también de un contexto convencional a raíz de las reformas que todos conocemos, en donde se da pie o se fomenta más lo de los derechos humanos, que ya existían desde la Carta de los Derechos Humanos, pero que fueron ya en un momento dado legislados en forma obligatoria para los juzgadores incluso de orden común, en donde tenemos la jurisdicción más amplia, no solamente para aplicar el derecho al caso concreto de acuerdo a nuestra competencia material, en este caso del tema de materia civil, sino que también tenemos que tener presente los diferentes preceptos constitucionales y las diferentes convenciones en donde México forma parte. Y refiero esto porque si citamos los casos de excepción a esos principios, en donde el juzgador de segunda instancia o magistrado o magistrada puede ir más allá del agravio, vemos que en el caso de los menores, pues está salvaguardado su derecho, su protección, a su desarrollo integral, psicológico, emocional, a su salud, a su educación, en el artículo 4 constitucional. Y vemos que hay una Convención de los Derechos del Niño en donde se habla del interés superior del menor, en donde se toma en cuenta ese interés como un principio que va a dar pauta de interpretación para un contexto o conjunto de normas, como un derecho sustantivo, en donde, por ejemplo, el derecho de alimentos del menor, bajo todos sus rubros, es trascendental que el tribunal de alzada, si hay una deficiencia en el agravio o que incluso si hay una omisión en el agravio, lo estudie de oficio. Por eso mencionábamos que procesalmente el sistema que imperaba en nuestra codificación era el sistema ecléctico o mixto. Y entonces, esas excepciones que marca el Código de Procedimientos Civiles tienen o guardan relación con ese derecho fundamental de los menores, del interés superior del menor,
que debe decirse que tiene aún legislado aún antes de esa reforma constitucional, pero que a la luz de esa reforma constitucional, en donde se habla del aspecto de respeto, de promoción, de garantizar, de tutelar los derechos humanos, los jueces, tanto en primer orden, en primera instancia, como en segunda instancia, estamos obligados a tener presente y ver con una perspectiva mayor a la que veíamos todo el procedimiento, toda la instancia. Y en el caso del Tribunal de Alzada, hablando del recurso de apelación, va a haber una excepción a esos principios que en inicio regulan el recurso de apelación. Porque si bien no es una nueva instancia en donde se va otra vez a ver todo desde el inicio, sino nada más a la luz de los agravios, sí vamos a encontrarnos con que podemos, que en segunda instancia se puede, ¿verdad?, hacer esa revisión de todos los aspectos procesales para verificar si es necesario suplir la deficiencia de la queja. Ahora, he hablado sobre los derechos humanos porque es trascendente y en forma práctica les comparto, ¿verdad?, no de experiencia propia, puesto que soy juez de primera instancia, pero en forma práctica lo he visto tanto desde mi perspectiva, que a veces se abusa de las bondades de las instituciones que tenemos en nuestro país, en nuestra legislación, en nuestro derecho positivo. Y vemos que invocándose una tutela de derechos humanos, se pretende indebidamente una protección cuando no se dan los supuestos para una suplencia de la queja. A manera de ejemplo, les comparto no como una vivencia personal, sino como una práctica de alguna sala de aquí de nuestro tribunal y que me hicieron el favor de compartirme, lo cual agradezco, en donde en un asunto de divorcio, la parte demandada reconviene con una acción por abandono de hogar. Hay una prevención al momento de que ejercita la reconvención y en esa prevención, en contra de esa prevención, lo cual constituye un decreto, por eso hace rato mencionaba la trascendencia o la importancia de tener presente que hay varios tipos de actuaciones judiciales y que dependiendo de la actuación va a ser el medio de impugnación que deberemos usar o que deben usar los litigantes. Y veíamos que en el caso particular de una prevención sobre el cumplimiento de una demanda, como no es una decisión de fondo, pues entonces es un decreto y se promueve un recurso de revocación. Al promoverse el recurso de revocación, el juez de primera instancia determina que queda firme la resolución, no revoca la prevención y posteriormente, como consecuencia del incumplimiento de la prevención a esa reconvención, se desecha la demanda. En contra del desechamiento de una demanda procede el recurso de apelación. En el caso particular no se promueve, sino que con base en este artículo 423, que hace referencia a análisis de violaciones procesales, considera la recurrente que como violación procesal puede invocarse en vía de agravio, en el escrito de agravios en contra de la sentencia definitiva. Y aducen precisamente que atendiendo a que es un asunto de orden familiar, debería de tutelársele para no dejársele en un estado de indefensión y negársele la oportunidad de ejercitar su derecho subjetivo público de acción con la contrademanda de divorcio por el abandono y que debería de analizarse de esa forma, citando este precepto, así como también la Convención de Pacto de San José, así lo refirió en sus agravios, y hace referencia a ese derecho fundamental de protección judicial o tutela efectiva, diciendo que el justiciable debe de tener a su alcance recursos simples, recursos sencillos, que le permitan salvaguardar sus derechos sustantivos. En ese caso particular, hay una confusión en donde se pretende que a la luz del derecho humano antes referido, se supla un recurso que no promovió oportunamente en contra del desechamiento de la demanda que derivó a virtud de la confirmación a través del recurso de revocación de la prevención. Entonces,
en la sentencia que decide, o sea, en el toca de apelación, en donde se resuelve ese recurso de alzada, pero en relación a la definitiva y en donde se invoca como violación procesal, se deja claro que cuando se habla de una suplencia, no se trata de suplir el que no se hubiese promovido un medio ordinario que la misma ley contempla. Y cuando yo hablaba de la trascendencia, de no dejar fuera de contexto un recurso como este, de lo que es la tutela efectiva o tutela judicial, es porque precisamente el legislador, cuando crea los procedimientos civiles, crea diferentes instituciones procesales, entre ellos los medios ordinarios, para ir vigilando la conducta del juez y salvaguardar el debido proceso. Pero ese papel de interposición de los recursos evidentemente le toca a las partes, ya sea formales o materiales. Entonces, una omisión de esa naturaleza no va a permitir que después, en segunda instancia, se subsane. Entonces, hay una confusión y precisamente, si se interpretara de otra manera, sería crear un estado de incertidumbre o de inseguridad, siendo que la seguridad jurídica en los procesos es parte también de la tutela efectiva jurisdiccional. Entonces, cuando hablamos de esas excepciones, tenemos que tener presente bajo qué supuestos, bajo qué parámetros procesales y qué técnicas. Ahora, queda claro, recapitulando, que el sistema que permea el recurso de apelación es el sistema ecléctico, porque no estamos frente a una revisión lisa y llana de la primera instancia, sino únicamente aquello que se interpone en vía de agravio, pero con las excepciones que antes mencioné. Menores, en donde tiene que ver el interés superior del menor, los derechos del niño, las declaraciones sobre las convenciones sobre los derechos, en la observación 12 y 14, todo lo que implica un derecho sustantivo, un principio procesal, y también el orden familiar, que es de orden público, materia de alimentos, que es bajo ese mismo tenor, cuando el apelante es el acreedor alimentista, y que la definición legal confunde cuando habla de confirmar, porque está confundiendo cuál puede ser el resultado de la sentencia, la función en la sentencia, no el propósito del impugnante. Y que esas son críticas que han hecho los tratadistas, y en las diapositivas que van a estar a su alcance vienen algunas otras definiciones de los autores que ya mencioné. Y que hay principios que regulan esta institución procesal, como es el recurso de apelación, y que esos principios, por la propia definición legal, vemos ya las excepciones. Aquí en las diapositivas que acabo de pasar, es lo que ya les comenté sobre ese sistema procesal que impera y sobre los principios que rigen esta institución procesal, que es común a los diferentes procedimientos civiles y que más adelante veremos cuando procede el recurso de apelación. Por lo pronto adelantamos que procede en contra de autos y sentencias definitivas o interlocutorias, más no así de decretos. Por eso hablábamos de las diferencias entre las distintas actuaciones judiciales, para que se tenga claro que dependiendo de la actuación es el medio de impugnación que se va a interponer. También hablábamos de las excepciones en cuanto cuando el tribunal de alzada va a ir más allá de lo que es formulado como agravio, pero en principio la regla es que se tiene que sujetar a lo que es materia de agravio, que no puede suplir agravios no formulados, ni la deficiencia de los expresados, más que en los casos de excepción que ya referimos hace un momento. Igualmente, esta diapositiva que tienen ustedes en este momento a la vista hace referencia a esos casos de excepción, de los cuales también ya mencioné. Y este artículo 452, y también es importante que como peritos del derecho tengamos presente que no vamos a encontrar en una sola norma todas las excepciones y que siempre tenemos que hacer un análisis integral del aparato dispositivo, del conjunto de artículos, en este caso del ordenamiento adjetivo civil, y a la luz, repito, de la propia Constitución y del derecho convencional. En el artículo 452, que si ustedes recuerdan, ahorita que veíamos el artículo 423 del Código en mención,
hablábamos de los elementos de definición y de las excepciones y nos citaba este precepto. Sin embargo, en este precepto se refiere en qué tipo de acciones o en qué tipo de asuntos vamos a encontrar que el magistrado o magistrada va a analizar de oficio, aun y cuando no se interponga la apelación, va a haber una revisión de oficio. Tiene que pasar por el tamiz de la segunda instancia. Y uno de los ejemplos es el de la cancelación de un acta de nacimiento. En este caso se hace una revisión de oficios. Otra más es en el caso de la nulidad de matrimonios. Hablando de los requisitos, ahorita el panorama fue más sobre la definición del recurso de apelación, así como los principios que la rigen y los sistemas que permean en nuestra institución, en nuestra codificación. Ahora, hablando de la legitimación, ¿quiénes pueden interponer el recurso? A la luz del artículo 423 que define la apelación, ya veíamos por ahí que se vislumbraba el concepto de agravio. ¿Y quiénes pueden sentirse agraviados? Pues indudablemente aquellos que participaron en el procedimiento civil que corresponda. Entonces son las partes del juicio. Bajo este contexto tenemos que existen partes materiales o pueden también entenderse las partes formales. Partes materiales, actor o demandado, o partes formales, quienes representan a los mismos. Esta representación puede ser legal o puede ser convencional. En el caso de una representación legal, hablamos, por ejemplo, de los que ejercen la patria potestad respecto a menores, del tutor respecto al incapaz. En el caso de una representación convencional, hablamos, por ejemplo, de un apoderado, ya sea de una persona física, o un apoderado o un representante legal o administrador, en el caso de una sociedad anónima, o hasta de un director, en el caso de una asociación civil, y dependiendo del tipo de ente moral o de persona jurídica, va a tener una representación con cierta denominación, porque sabemos que dentro del contexto de las personas morales hay personas morales especiales que por su trascendencia tienen una ley que los regula. Por ejemplo, una institución de crédito, una institución de fianzas, una de seguros, que en un momento dado van a tener ciertos requisitos o ciertos lineamientos para las representaciones. Igual podemos encontrarnos con un organismo público descentralizado que sea parte, en donde también va a tener su propia normatividad y tenemos que ver cuáles son las reglas que corresponden. Entonces, esto lo digo como ejemplo de las diferentes representaciones que puede haber legales y convencionales. Y evidentemente entre la legal también tenemos la propia representación de los abogados, de los juristas, que representan a través del artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles con una representación amplia. Entonces, todos los que sean parte formal o los que sean parte material pueden y tienen la legitimación para impugnar, para promover el recurso de apelación. Aquí yo tengo una crítica porque el Código de Procedimientos Civiles hace referencia a que siempre y cuando el apoderado tenga facultad especial o aunque no tenga facultad especial, entonces si nosotros vemos la representación convencional que está regulada en el contrato de mandato, en la codificación civil, en la codificación sustantiva, vemos que el apoderado requiere cláusula especial para ciertos actos, el apoderado general para pleitos y cobranzas o procurador. Y estos actos, entre esos actos, que es una enumeración que viene precisamente, repito, en ese ordenamiento, entre esos actos no viene como cláusula especial la de interponer un recurso. Vemos la de transigir, vemos la de desistirse, vemos que incluso la Corte ha hablado de que para donar se requiere cláusula especial, pero para salir en defensa de su representado, pues basta con que tenga las facultades para pleitos y cobranzas. Entonces, esas son las personas que están legitimadas para interponer el recurso de apelación. Ahora, ¿cuáles son estos supuestos en donde procedería que se interpusiera ese recurso? Los artículos 431 y 432 del Código de Procedimientos Civiles hacen referencia a los autos e interlocutorias bajo estos requisitos, bajo estos parámetros, cuando la ley lo disponga expresamente y además cuando lo fuere la sentencia definitiva.
en que se dicte. ¿Qué quiere decir esto? Si, de acuerdo a otro precepto, las sentencias definitivas solo son apelables en los asuntos de primera instancia, pues entonces la apelación en contra de autos y en contra de sentencias definitivas no nada más es que lo diga expresamente la ley o en contra de interlocutorias que lo diga expresamente la ley, sino que además debe de tratarse de autos interlocutorios dictados en procedimientos civiles de la primera instancia. Y por lo tanto no se trata de asuntos que en un momento dado conozcan los juzgados menores, que son uninstanciales. Uno de los principios que rigen la apelación es precisamente el aspecto que es biinstancial, siempre presupone dos instancias. Hace un momento no lo mencioné, pero ahorita que estoy refiriéndome a los supuestos de procedencia del recurso de apelación, es importante que se tenga en consideración también como principio que regula esta institución. Tomando en consideración cuáles son esos supuestos de procedencia, los supuestos de improcedencia por exclusión son los decretos. Si es apelable los autos y las sentencias interlocutorias, cuando la ley lo dispone expresamente y además cuando lo sea la definitiva, no se advierte de esos artículos que citábamos hace un momento, que se hable de los decretos. Y como mencionábamos al citar el ejemplo, cuando se ha abusado de la institución de los derechos humanos y se ha invocado para la suplencia de la queja, y referíamos el ejemplo de la prevención para el cumplimiento de una demanda, pues hablábamos de un decreto y que lo que procedía era la revocación. Otro aspecto de improcedencia o que no podemos considerar la apelación como factible es en el caso de resoluciones que ya constituyen una cosa juzgada. El artículo 477 claramente señala que las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia, laudo, convenio judicial o extrajudicial, resultado de los mecanismos alternativos para la solución de controversias o de una transacción judicial, no son recurribles. Hago una lista para conocimiento, para tener presente que lo podemos obtener de nuestra codificación procesal civil. Bajo los parámetros de que solamente es apelable cuando la ley lo dispone expresamente, el auto o la interlocutoria, y que además lo sea la definitiva, podemos encontrar o sacar por exclusión cuáles autos o cuáles no serían, o cuáles sentencias no serían apelables. Son aquellas que no se diga expresamente. Y tenemos varios ejemplos de resoluciones apelables. Unos de ellos son los que aparecen en esta diapositiva. Voy a mencionar nada más los primeros. No sé cómo andamos de tiempo, pero es apelable el auto que decreta la caducidad de la instancia en ambos efectos. Más adelante voy a explicar sobre los efectos de la apelación, que es uno de los rubros o de los temas a tratar en esta charla con ustedes. El auto que decreta la caducidad de la instancia en ambos efectos. Así lo contempla el artículo 3. La resolución que niegue la caducidad de la instancia en el efecto devolutivo solamente. El recurso en contra de la resolución que niega las diligencias preparatorias procede en ambos efectos, el recurso de apelación. Igualmente, el que conceda la autorización para continuar con una obra, estamos hablando aquí de un acto prejudicial, será apelable en el efecto devolutivo y en ambos efectos en que se niegue. Y así podemos ir analizando todo el Código de Procedimientos Civiles y vamos a encontrar que no todo lo de la apelación pues va a estar en el capítulo de la apelación, sino que en cada institución o en cada título o capítulo vamos a encontrar artículos que hablan de si procede o no procede la apelación. Es muy común en la práctica jurisdiccional que al momento en que se interpone un recurso de apelación en el auto, al admitir, se considera como fundamento o se cita como fundamento en el auto las reglas generales de la apelación, las del capítulo de la apelación, y muchas veces se omite citar si hay una disposición expresa, esa disposición. Ejemplo, se interpone una apelación en contra del auto que decreta la caducidad y nada más se ponen las reglas del capítulo de la apelación, pero no se pone el artículo 3. O se interpone una apelación en contra de
de una sentencia interlocutoria y se aplica a veces la regla general de, vamos a suponer que es un incidente de acumulación de autos, y se aplica la regla general de los incidentes en donde dice que la sentencia será apelable, la sentencia interlocutoria dice es apelable, salvo disposición en contrario. Pero a veces hay una disposición que permite que una sentencia interlocutoria recaída en algo en particular, en una cuestión secundaria en particular, establece que es apelable, como en el caso de la acumulación de los autos, en donde vienen varias resoluciones, dependiendo de que, bueno, ahora voy a entrar para explicarme más. En la acumulación de los autos sabemos que cuando hay conexidad de la causa como excepción procesal, se va a sustanciar en esa forma, como acumulación. Entonces, en ese contexto, si se considera que hay autos que tienen causa conexa, puede darse el supuesto a su vez de que esos autos de un determinado expediente estén en un juzgado y otros estén ante otra autoridad, ante otro juzgado. Pero también puede darse que en el mismo juzgado haya procedimientos que de acuerdo al incidentista son conexos y ahí la sustanciación es diferente. Entonces, en el capítulo que regula la acumulación de los autos, vemos que dependiendo de que si los autos que se pretenden acumular están en el mismo juzgado o si están en diferente juzgado, es diferente la sustanciación y diferentes las resoluciones que se van pronunciando. Y ahí vemos que hay varios artículos que hacen alusión a que se puede promover la apelación. Entonces, el fundamento en un auto en donde se admite la apelación en el contexto de acumulación de autos, valga la repetición, va a ser el de la regla especial, no el de la regla general de los incidentes. Y hay en un momento dado una actividad recurrente aquí en la institución, o lo que me ha tocado ver, de que generalmente el servidor o el funcionario estamos acostumbrados a poner las reglas de la apelación y no buscar esa regla especial cuando la hay. Entonces es importante también que se tenga en consideración. Y en esa regla especial generalmente puede ser que haya una variación en cuanto a los efectos de la apelación, en donde se explique que si es en ambos o si es en el efecto devolutivo, que ya explicaré más adelante. Ahora, también nuestra legislación tiene, aunque no en un catálogo, en un capítulo que pudiéramos encontrarlos todos de manera seguida, vemos que hay ejemplos de resoluciones irrecurribles en la diapositiva que tienen ustedes a la vista, y aquí pues encontramos como irrecurribles las resoluciones que se dictan en la ejecución de sentencia y que mencionábamos hace un momento, el artículo 477, y hacemos citas de otros más, por ejemplo, los que decretan o niegan la caducidad de un incidente o recurso de revocación en primera instancia no son apelables. Es apelable la caducidad que se dicta de la instancia, pero la que se dicta respecto a un recurso o un incidente no es apelable. Ahora, en la segunda instancia también podemos tener caducidad de la instancia, y el artículo 3 señala que en la segunda instancia los autos que nieguen o decretan la caducidad son irrecurribles. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que de mencionarlos, pues quizá me pueda exceder en el tiempo, y continuaré con los requisitos en cuanto a la forma de la interposición de la apelación. Volviendo a hacer la recapitulación, ya vimos la definición legal del concepto de apelación, la crítica que se hace, los sistemas que la rigen, los principios, los supuestos de excepción a esos sistemas y a esos principios, así como también la legitimación de quién puede interponerla, ejemplos de autos que son recurribles y cuáles son irrecurribles, los supuestos de procedencia y los supuestos de improcedencia. Y ahora vamos a ver, una vez que se dan esos supuestos de procedencia, qué procede a hacer por quienes están legitimados. Los que están legitimados van a interponer el recurso en forma escrita, porque así lo establece la ley, ante el juez que pronunció la resolución impugnada y formulando los agravios. Es muy importante que se formulen los agravios, porque de no formularse se va a desechar, salvo, volvemos a los casos de excepción que la propia ley señala, que son los que referimos hace un momento, y me remito a lo expresado con antelación y también
en la diapositiva que tienen en este momento a la vista, vemos el artículo 441, que hace un momento hablábamos de varios artículos que eran excepciones a esta regla general. Ahora, en cuanto al fondo, en cuanto a cómo se va a formular ese escrito de agravios, una cosa es la forma. La autoridad ante que va dirigida, pues va dirigido ante la autoridad de alzada, los agravios. Pero el escrito en donde se presenta el recurso va dirigido a la autoridad y se presenta ante la autoridad que conoció de la resolución que se considera causa un agravio o una lesión a la parte que lo interpone o que lo formula. En cuanto a la forma o método, la ley no señala requisitos como sucede en la demanda o en la contestación, que en los artículos 612 y 614 nos encontramos con cuáles son los requisitos de forma y de fondo y qué se debe de acompañar. Aquí no encontramos expresamente eso, pero volvemos a lo que ya hemos comentado, que como estudiosos del derecho debemos de hacer un análisis integral, en este caso, del capítulo de la apelación. Y vemos que se debe de expresar o se deduce con claridad el agravio que consideramos cause la resolución impugnada, que es lo que le llaman la causa de pedir o el petitio. O sea, eso es lo que en teoría general del proceso conocemos como la causa de pedir. Se debe de señalar, al precisar esa causa de pedir, se debe de señalar en qué parte de la resolución impugnada la autoridad de primera instancia está causando al apelante una lesión o un perjuicio a su ámbito personal. Volvemos a recordar conceptos de teoría general del proceso, en donde el justiciable o el gobernado tiene acceso a la justicia para que se le tutelen derechos sustantivos. Y los derechos sustantivos tutelan a su persona o tutelan a su patrimonio. En el caso del derecho civil, tutela a su patrimonio. Entonces, si se considera que una resolución del juez de primera instancia, al interpretar alguna norma, aplica con inexactitud del derecho y causa un agravio personal a su esfera patrimonial, hablando del derecho civil en esa rama, no en el derecho familiar, pues se tiene que señalar en forma puntual qué parte medular del fallo que se impugna o del auto o resolución que corresponda que se impugna es la que le está causando una lesión a ese ámbito personal o patrimonial o esa esfera económica, o en el caso de familiar hasta moral o emocional, o incluso también patrimonial se puede hablar ya también de un daño moral, pero hablando de una lesión moral, de una afectación de esa naturaleza, para aterrizar la idea de que el agravio debe de tener esas características. Becerra Bautista, que es un tratadista citado por Ovalle, hace referencia que aunque no se señala en el capítulo de la apelación requisitos expresos como sucede con las demandas o contestaciones, como refería hace un momento, sí debería de considerarse, precisar el apartado de la resolución que cause el agravio, el agravio que considera se está causando a través de argumentos de hecho y de derecho, y sobre eso hay quienes dicen, pues no tendría que fijarse el derecho, puesto que a la autoridad es a la que le corresponde, al exponer las partes de los hechos, aplicar el derecho. Sin embargo, estamos hablando de una técnica para la formulación de agravios, y se supone, ¿verdad?, que al hablar de técnica estamos hablando o suponiendo, ¿verdad?, que ese escrito lo va a formular pues un abogado, un perito en derecho. Entonces es importante que como abogados se tenga presente esos requisitos que, si bien son doctrinales y no en un estricto rigor previstos en la ley, sí van a ayudar, que eso es la pretensión del apelante, a que el tribunal de alzada pueda captar o percibir exactamente el motivo del agravio o de la lesión. Ahora, desde el punto de vista metodológico, volviendo otra vez a esa definición legal que permite que también se invoquen violaciones procesales, es oportuno considerar que deberá señalarse primero los agravios de forma, los agravios que combaten aquellas violaciones procesales,
puesto que de proceder esos agravios pudiera ocasionarse una reposición del procedimiento y ya no se analizaría cuestiones de fondo. Entonces, también es recomendable que entre los requisitos en cuanto al fondo de la formulación del escrito de agravios, no en cuanto a la forma, se siga esa metodología. Requisitos de forma y de fondo es lo que estamos aterrizando en este momento como importantes al momento de formular el recurso de apelación. Evidentemente, algo trascendental es la oportunidad procesal de la interposición, puesto que si no, pues va a operar la preclusión, la pérdida del derecho para el ejercicio de este. Entonces, en ese caso, el plazo de la interposición es de 5 días cuando se pretende impugnar un auto o una sentencia interlocutoria y de 9 días cuando lo que se pretende impugnar es una sentencia definitiva. Ahora, dentro de lo que hemos referido, hablamos de la apelación y los doctrinistas han llamado apelación principal a aquella que se formula con el propósito de que la autoridad de segunda instancia modifique o revoque la resolución impugnada. Pero también nuestra legislación hace referencia a una apelación que se ha denominado adhesiva, en donde precisamente el que venció puede, como su nombre lo dice, adherirse a la apelación interpuesta, pero con un propósito diverso al del apelante en lo principal. Ese propósito es robustecer o afianzar las consideraciones que el juez argumentó en su fallo para decidir, cuando se considera por el que venció que va endeble, que va trunco, puede también adherirse a la apelación. En esta apelación adhesiva, lo que se recurre realmente son esas argumentaciones. No es el sentido del fallo, puesto que le fue favorable, sino la parte considerativa del mismo, la parte de estudio. Y la pretensión es que se confirme. Aquí vemos que aquí sí la pretensión es que se confirme la sentencia. No es que se modifique, no es que se revoque. Ahora, a diferencia de la apelación principal, en esta apelación se dice por los tratadistas que no hay efecto en cuanto devolutivo o suspensivo, porque como es adhesiva, pues va a seguir el mismo tenor de la admisión de los efectos en que se pronunció en el auto el juez y que haya calificado. Ahorita voy a hablar sobre la calificación del grado en segunda instancia, porque hasta este momento, cuando estoy hablando o exponiendo sobre los requisitos de forma y de fondo para la interposición del recurso de apelación, me estoy refiriendo de lo que acontece en el trámite que se sigue ante el juez que pronunció la resolución que se impugna, que es presentar el escrito en forma puntual, o sea, en los términos que marca la ley para evitar preclusión, es formular los agravios para que en un momento dado pueda darse el trámite y admitirse, y es la situación de precisar en los agravios hechos, derecho, lesión que se causa y parte medular de la resolución impugnada que causa esa lesión. Y en la apelación adhesiva, repito, pues va a seguir simplemente ese trámite y después se va a hacer la remisión a la segunda instancia. Ahora, en cuanto a los efectos, esta parte de los efectos de la apelación, a mí en lo personal me ha gustado mucho, siempre desde estudios de licenciatura, desde meritoria, me llamaba mucho la atención en ese contexto personal. ¿Qué significaba efecto devolutivo y efecto suspensivo? Y ambos efectos. Entonces, tuve la oportunidad desde aquellos tiempos, estoy hablando de meritoria, omito fechas, pero en ese contexto personal recuerdo perfectamente, ¿verdad?, que siendo meritoria, uno de mis jefes, de mis superiores, me hacía referencia al antecedente histórico que después advertí en una tesis, que también las voy a compartir en diversa diapositiva, en donde se hace referencia a que anteriormente, ahorita tenemos una forma de gobierno tripartita,
Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Pero anteriormente, históricamente, ¿verdad? O en formas de gobierno de otro tipo, monárquicas, el soberano es el que resolvía todos los conflictos que se le ponían en su consideración. Entonces, evidentemente llegó un momento en que eso se colapsa y empieza a delegar. Empieza a delegar sus funciones para otros asuntos y entonces es cuando se dice que delega su jurisdicción. Por eso hablaba también desde el principio de conceptos de teoría general del proceso y hablaba de que la jurisdicción no es nada más aplicar ahorita lo que es el código al caso concreto, sino constitucionalmente, convencionalmente, y cada vez la responsabilidad de los jueces es más amplia y es mayor. Y en el ejercicio de esa jurisdicción, pues eso también nos obliga a estar estudiando cada día o estar capacitándonos más. Entonces, el monarca, volviendo a ese antecedente histórico de qué es el efecto devolutivo, tenía una jurisdicción plena, una jurisdicción absoluta, que después fue delegando. Y cuando había una inconformidad en las resoluciones que dictaban aquellos a los que se les había delegado la jurisdicción, es cuando se le devolvía a través del recurso. En este caso, del recurso de apelación, y por eso se habla de efecto devolutivo. Con esto vemos que el efecto devolutivo siempre se da. Y la diferencia realmente cuando la ley dice que en el solo efecto devolutivo es que en un caso sí es ejecutable, previo ciertos requisitos, previa caución que se dé por el apelante, por el ejecutante, para evitar en un momento dado, si prospera el recurso de apelación, causar algún daño o perjuicio, tiene que garantizar la ejecución. Y el efecto suspensivo, en donde no se va a poder ejecutar la resolución impugnada. Algunos autores precisamente critican que se hable del solo efecto devolutivo, porque realmente en uno u otro caso es el efecto devolutivo, por esa razón histórica que comentaba, y que debería de llamarse efecto ejecutivo. Entonces, a eso se refiere, y en las tesis siguientes viene la explicación histórica de los efectos en esas tesis que ustedes tienen a la vista, pero yo quiero mencionar que además de ese antecedente, en mi opinión personal y además en opinión de otros autores, y lo he visto en libros de oralidad civil, en donde se hace referencia como antecedentes del juicio oral al derecho hebreo. Entonces tenemos que para el derecho hebreo, el cual se rige por el Talmud o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se hace referencia a que los jueces en principio juzgaban en forma pública, en las plazas, y que a raíz del colapso de asuntos que eran sometidos a su jurisdicción, por recomendación, y se habla del ejemplo de Moisés, del juez Moisés, por recomendación de su suegro Jetro, se empieza a decir que debe de delegar asuntos menores. Y ahí es donde surge la delegación de funciones en el derecho hebreo, que es antes del derecho romano, que muchas veces es el que se cita como el antecedente del derecho. Se delegan los asuntos e incluso también ahí vienen antecedentes sobre el perfil de un juez, puesto que se dice, busca personas que sean temerosas de Dios, que no sean avariciosas, que sean honestas, probas, para que deleguen los asuntos menores, y ahí es donde surge también, y veo yo como antecedentes, los requisitos para ser juez que marca la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial en nuestro Estado. Y también se dice, y ponlos a que rijan los asuntos en cientos, en miles, y entonces ahí también vemos la antecedente o la creación, por decirlo de alguna manera, de los distritos judiciales. Entonces, más allá del derecho romano, hay algunos tratadistas que hablan del derecho hebreo, y aquí vemos que también es un antecedente sobre el efecto devolutivo de la apelación. En cuanto a la sustanciación, una vez que llega el asunto o que es turnado al tribunal de alzada, después de haber seguido ese trámite, en donde únicamente se hace el trámite de recibir la apelación, pero no un pronunciamiento sobre el grado, vemos que el artículo 446 del Código de Procedimientos Civiles hace referencia a esa sustanciación en segunda instancia. La autoridad de segunda instancia va a tener 3 días para calificar el tiempo de la interposición y la calificación del grado, sin perjuicio de que el juez de primera instancia haya verificado el plazo de interposición. También va a analizar si efectivamente el auto o la resolución o sentencia era impugnable a través de la apelación. En caso de que así sea, va a tener 8 días para dictar la sentencia
en el caso de que la resolución impugnada sea una auto interlocutoria, o 15 días cuando se trata de una sentencia definitiva. Ahí hay una regla especial en donde se marca que si el asunto excede de 100 fojas, puede otorgar 15 días más. Otro aspecto que puede darse durante la sustanciación del recurso de apelación es, por excepción, recibir pruebas. Nuestra legislación procesal o nuestra teoría general del proceso tiene por regla que las pruebas únicamente se pueden desahogar durante la dilación probatoria, evidentemente durante la dilación probatoria del procedimiento civil que corresponda. Nuestra propia codificación procesal civil marca como excepciones a esa regla el permitir que fuera de juicio se desahoguen pruebas bajo ciertos parámetros que están regulados en el capítulo de los actos prejudiciales, cuando habla de los medios preparatorios de juicio y menciona los supuestos en que se pueden desahogar testimonial, inspección, confesional o declaración bajo protesta en ciertas hipótesis. Por ejemplo, en el caso de testigos, ¿verdad?, que se considere que por su edad avanzado, que se considere que porque van a salir del lugar donde se está llevando, donde se va a llevar a cabo el juicio. En el caso de inspección, porque se vayan a desaparecer las huellas en materia de la inspección de lo que se pretende que el juez dé fe. Y así vienen varios ejemplos en donde esa regla general de que las pruebas solamente son durante la dilación probatoria puede materializarse a través de ese tipo de actos prejudiciales que son preparatorios de la acción o preparatorios de la excepción. Entonces, también la ley señala que puede ser que en caso de pruebas supervenientes puedan desahogarse fuera de la dilación probatoria de un procedimiento determinado, pero cuando sean pruebas supervenientes o sean pruebas que se desconocían que existían o que no se tenían. Vienen ciertos parámetros también en la legislación procesal. Entonces, una de esas excepciones que marca el legislador de esta regla general es la prevista en el artículo 233, que hace precisamente referencia a pruebas de esta última naturaleza. Entonces, el artículo 449 permite, dice, únicamente se recibirán en segunda instancia las pruebas que ofrecidas en tiempo legal no se hubieran podido deshogar por causas independientes del interesado o que provengan de caso fortuito de fuerza mayor o de dolo del colitigante. O sea, por causas que en un momento dado el contrario hubiera propiciado precisamente para que el juez no tuviera ese material probatorio al momento de resolver y de haberlo tenido podía haber incidido en el sentido de la resolución. Entonces, bajo este contexto, se permite por excepción que en la segunda instancia haya una dilación probatoria. En ese caso, la ley señala que habrá una dilación probatoria de 10 días, pero que deberá ofrecerse ese elemento probatorio desde el escrito de formulación de agravios o del escrito de contestación de los agravios. En relación al resultado del recurso de apelación, el tribunal de alzada puede tener 3 actitudes procesales al momento de pronunciar la sentencia. Puede confirmar la sentencia, puede modificarla o puede revocarla. Al revocarla, puede ser que al revocarla analice en plenitud de esa jurisdicción que se le devuelve, por lo ya explicado con anterioridad cuando me pronuncié sobre los efectos devolutivo y suspensivo. Al devolvérsele esa jurisdicción, tiene la facultad para entrar al fondo del asunto en caso de que el juez hubiera omitido analizar una prueba o algún elemento de la acción o alguna valoración estuviera inadecuada de tal manera que incida en el sentido del fallo. En ese contexto, el juzgador de segunda instancia no podrá regresar el expediente, regresar el asunto a la jurisdicción del juez para que con base en ciertos lineamientos o en nuevos parámetros de justipreciación de pruebas se pronuncie, sino que al habérsele devuelto esa jurisdicción que originalmente tenía, podrá, como se dice en la práctica, en plenitud de jurisdicción, resolver el asunto. Ahora, puede ser que en la revocación el efecto sea
reponer el procedimiento, revocar la sentencia, porque hubo una violación procesal, hubo un agravio que combate una cuestión de forma y que propicie que se vuelva a primera instancia el expediente, se subsane la omisión o la violación que se cometió y se siga por sus demás trámites y se dicte nueva sentencia ya habiéndose regularizado el procedimiento. Aquí también vemos excepciones y, como vuelvo a repetir, no solamente podemos conformarnos con el análisis del capítulo de la apelación, sino que tenemos que ver integralmente todos los procedimientos civiles y todo el código adjetivo, y a la luz de la Constitución y de las convenciones, sino que también vamos a encontrarnos con jurisprudencia o con tesis que amplíen esas excepciones que veíamos hace un momento de menores incapaces, asuntos de orden familiar o materia de alimentos cuando el apelante es el acreedor alimentista, o revisión oficiosa en el caso de cancelación de actas o nulidades de matrimonio, sino que también hay unas excepciones también al principio de sujetarnos únicamente al agravio, en donde en jurisprudencia se dice que el juez de segunda instancia o el magistrado o magistrada puede, en un momento dado, analizar situaciones de oficio como el litisconsorcio o presupuestos procesales como el emplazamiento. Entonces es importante que se tenga eso presente, porque también son excepciones a esa regla. Por eso es que el sistema que permea la institución del recurso de apelación es un sistema ecléctico. No es un sistema libre o abierto, ni es un sistema cerrado o estricto, sino es un sistema mixto o ecléctico. Aquí, en relación al tipo de sentencia que puede ser el resultado del recurso o sustanciación de la apelación, es importante tener presente no solamente que puede modificarse, revocarse o confirmarse, o que en revocación puede haber una reposición del procedimiento o puede revocarse sentido y en plenitud de jurisdicción dictar o resolver otra situación en el tribunal de alzada, sino tener presentes los conceptos jurídicos de plenitud de jurisdicción, que ya lo expliqué, y el que no hay reenvío, que precisamente por eso es que en plenitud de jurisdicción tiene que resolverse. No se puede, como ya mencionaba hace un momento, que se remite el expediente, se den ciertos lineamientos, como sucede, por ejemplo, en el juicio de amparo, para que luego la autoridad de primera instancia se pronuncie, porque no existe la figura del reenvío. En las diapositivas ustedes van a ver tesis que hablan sobre el alcance de las sentencias. Otro aspecto relevante en relación a las sentencias que quiero compartir es que algunos tratadistas hacen referencia a que cuál es la sentencia cuando se confirma, cuál es la sentencia que realmente se está ejecutando. Y se supone que al confirmarse podría considerarse que la sentencia que se está ejecutando es la de segunda instancia. Anteriormente, antes de que salieran tesis que comparto en las diapositivas, se consideraba la que se está ejecutando es la de segunda al confirmar. E inclusive en los resolutivos se reproducían todos los resolutivos de la de primera, porque la que se estaba ejecutando era la de segunda instancia. Sin embargo, se ha considerado que el efecto de una sentencia de segunda instancia que confirma la de primera es el de darle un carácter de definitividad a la de primera, de tal manera que se retrotrae. Sabemos que las sentencias pueden ser declaratorias, pueden ser condenatorias, pueden ser constitutivas, que incluso pueden crear relaciones o derecho al momento del pronunciamiento. Entonces, en ese contexto del tipo de sentencia, algunos tratadistas han dicho que mientras esté el recurso de apelación, se supone que la sentencia está sujeta a una condición suspensiva, o que puede ser resolutoria dependiendo del resultado de la apelación. Pero esos criterios doctrinales han sido rebasados a la luz de las tesis que se les comparten, donde se hace referencia a que simplemente se retrotrae y el efecto es que se hace ya con un carácter de definitividad. Estos son los aspectos más relevantes del recurso de apelación, y desconozco si tengo oportunidad o si hay oportunidad de... Si en este caso, no sé, como es una plataforma de dudas, ¿se pueden hacer planteamientos? Desconozco, aquí estoy consultando.
Si no, pues estoy a sus órdenes, a su servicio, mediante el correo oficial, que gloriaalicia.adame@pjnl.gov.mx. Si hay alguna duda o algún comentario, con todo gusto puedo en un momento dado responder. Y con esto terminaría la exposición. Y para mí es un privilegio formar parte del claustro académico. Agradezco la oportunidad que me da el Consejo de la Judicatura y el Instituto de la Judicatura a través de esta plataforma para compartir, ¿verdad? Y afianzar en lo personal, la verdad, afianzar en un momento dado técnica procesal, y lo cual es muy importante en mi función pública. Y pues con esto me despido. Muchas gracias y es un placer, y estoy a sus órdenes, como ya dije, a través del correo.